El Imperio Otomano duró desde 1300 hasta 1922 y en su etapa de mayor extensión territorial abarcó 3 continentes. Su nombre deriva del de su fundador, el guerrero musulmán turco Osman Othman I Gazi. Durante 6 siglos, el Imperio Otomano fue la zona en la que interactuaron Oriente y Occidente, y en algunos aspectos fue el heredero islámico de los imperios clásicos. Uno de sus dirigentes más importantes fue Selim I, que fue sultán del Imperio Otomano desde 1512 hasta 1520. Carlos Martínez So es catedrático de Historia Moderna en la UNED y miembro de la Real Academia de la Historia. Nos acompaña hoy en Sin Distancias para contarnos los hitos principales del reinado de Selim I y los motivos por los que ha elegido hablarnos de este personaje. Un saludo desde la UNED, antes de nada. En las exposiciones que vamos a hacer este año en el Departamento de Historia Moderna tratamos, como venimos haciendo habitualmente, de dar primero una idea que esté relacionada con alguna efeméride, con alguna conmemoración, que haga referencia pues al año del curso en que se emite. Este año pues nos correspondería hablar de algo ocurrido entre los años 11 o 12, desde 1500, 1600 o 1700. Yo he optado por hablar de un personaje que empieza su reinado en el año 1512. Este personaje es el sultán Selim I de Turquía, que reina entre 1512 y 1520. ¿Por qué Selim I de Turquía, del Imperio Otomano? Porque también en nuestro departamento tenemos una fuerte inclinación a señalar el hecho de que con la historia moderna empieza la verdadera historia universal, empieza lo que podríamos llamar el primer proceso de mundialización, o como hoy día se dice más corrientemente, de globalización, en cuyo segundo momento nos encontraríamos ahora mismo. Pero para acentuar ese carácter de unión entre todos los continentes que ha sido propiciado por los llamados descubrimientos geográficos desde fines del siglo XV y a todo lo largo del XVI, protagonizados primero por los pueblos ibéricos y después por todos los demás, pues para poner ese énfasis hacemos referencia a una serie de espacios alejados de Europa y de esa forma también combatir un cierto eurocentrismo presente en todas las exposiciones que se suelen hacer en nuestra historia en España y en otros países europeos. De ahí esta preferencia por hablar de figuras muy importantes de otros mundos ajenos al europeo, pero que han tenido pues una influencia notable también dentro de Europa. Selim I es uno de los grandes sultanes del mundo otomano. Pero naturalmente hay que decir que el mundo otomano pues es un mundo que procede de Asia, que se implanta en Europa, que alcanza el dominio de una gran parte de la Europa oriental a lo largo de los siglos XVI y XVII, que luego queda con una parte europea muy reducida y que queda confinada mucho más a los límites del Asia Menor o de Anatolia. Sin embargo, es como está hoy día y desde donde hoy día intenta ingresar en la Unión Europea con todos los problemas que esto conlleva, pero también hoy día sigue constituyendo, como en el siglo XVI y XVII, una potencia realmente notable, realmente sobresaliente. Pues bien, este Imperio Otomano se había apoderado de una parte importante de Europa desde finales del siglo XIV, a lo largo del siglo XV, y sobre todo se había implantado de una forma decisiva con la conquista de la capital del viejo Imperio bizantino, la vieja ciudad de Constantinopla, la actual Estambul, gracias a la acción del sultán Mehmed II, llamado Al-Fatih, es decir, el conquistador. Desde 1453, Istambul se convierte en una gran capital del Imperio Otomano, en una gran capital europea, por otra parte. Otro de los grandes sultanes después de Mehmed II, del cual se oye mucho hablar y se tiene noticias, es Solimán el Magnífico, Solimán I el Magnífico. Entre uno y otro está Selim I, una figura decisiva, fundamental, sin la cual no se entiende el futuro.
Selim I es sobre todo notable por la ambición que tuvo del restablecimiento de un imperio universal islámico y suní. En ese sentido, es el verdadero sucesor, aunque no en el tiempo, el verdadero sucesor de Mehmed II el Conquistador. Selim I llegó al trono de una forma confusa, como en realidad solían ser todos los, salvo excepciones, todos los accesos al trono en el Imperio Otomano, ya que no había una ley sucesoria demasiado clara. Él contribuyó a la neutralización de sus otros hermanos como candidatos al trono e incluso ocupó el trono antes de la muerte de su padre, Bayazid II, normalmente llamado también Bayaceto II, que al parecer incluso pudo haber sido envenenado por su propio hijo, y apoyado sobre todo en la élite militar de ese grupo de soldados de primera fila que fueron los genízaros, soldados procedentes de todas las partes del Imperio Otomano, islamizados, sometidos a una disciplina militar rigurosa y que constituían un cuerpo de élite. Selim I se apoyó en ellos gracias a unas campañas que efectuó en los territorios de Georgia e Irán en el siglo XI. Además, aumentó sus efectivos hasta llegar a un total de 35.000 hombres y aumentó los salarios y la concesión de privilegios. De esta forma, se encontró con una fuerza militar importantísima detrás de él, y esta fue la fuerza que le hizo capaz de emprender una acción que amplió enormemente los límites del imperio. El primer enemigo a abatir eran los persas safabíes, es decir, una dinastía iraní que se había establecido a partir del Shah Ismail, pero que tenía una componente religiosa importante. Era de confesión chií, es decir, de una confesión que significaba la herejía para el conjunto ortodoxo o suní que representaba los turcos otomanos. Para atacar a los safabíes, el ataque a los safabíes significaba, por lo tanto, al mismo tiempo una guerra de conquista político-militar, pero también una guerra contra la herejía, una guerra contra la heterodoxia. Selim I se preparó con una serie de paces y de treguas en Europa y hizo una alianza también con la dinastía egipcia, islámica por supuesto, de los mamelucos, que se veían amenazados en Siria por los persas chiíes. En 1514 inició ya un avance hacia el este, un avance hacia Oriente, siguiendo pues un poco, dijéramos, la ruta de Alejandro Magno para atacar la capital de la Persia safawí, que era la ciudad de Tabriz. Aquí organizó una serie de matanzas enormes, sobre todo sobre los grandes grupos tribales que apoyaban al Shah Ismail, que eran los Kizilbash. La campaña fue, sin duda alguna, la mayor que se hizo para erradicar la herejía al este de Turquía, la mayor para acabar con la herejía en Asia. La superioridad otomana era tan grande que la política militar iraní en este instante solamente podía ser una acción de tierra quemada, es decir, de retirada hacia los territorios más montañosos para evitar que los turcos diesen batalla en campo abierto y que los turcos contasen con suficiente intendencia como para dar una batalla abierta. Pero Selim I se ingenió para dar una gran batalla, porque realizó un ataque directo sobre la capital, Tabriz, y con este ataque directo la batalla fue inevitable. Así que las tropas de Ismail se vieron obligados a aceptarla en el valle de Saldirán el 23 de agosto de 1514. Aquí murieron miles, no sabemos exactamente cuántos, pero miles de miembros de las tribus Kizilbash, que era la base de Ismail. El propio Shah Ismail fue herido y escapó por muy poco, y a continuación se produjo la ocupación de la ciudad de Tabriz. Sin embargo, la ocupación tuvo que ser necesariamente breve porque estaba demasiado lejos de las bases otomanas y no se pudo mantener. Ismail contaba con retirarse durante el invierno y volver a atacar, pero no tuvo fuerza suficiente ni suministro suficiente para realizar este ataque y hubo de emprender una retirada. De esta forma, sus resultados fundamentales fueron el reforzamiento de la frontera de Anatolia del Este, que se quedó estabilizado durante mucho tiempo, y el control de la ruta de la seda que partía por Tabriz, lo cual reforzó su tesoro, su hacienda pública.
El segundo destino, inmediatamente después, el segundo enemigo a batir, fueron los mamelucos, la dinastía mameluca de Egipto. Aquí Ismael I inició una campaña contra Siria, en posesión de los egipcios, y también aquí forzó a una batalla en campo abierto donde su superioridad era manifiesta, en la batalla de Mar Davik, el 24 de agosto de 1516, es decir, justamente 2 años y un día después de la gran batalla de Saldirán. Aquí murió el sultán Al-Gauri y hubo de ser sucedido por Tumán Bai, que llevó a cabo una resistencia extraordinaria a pesar de la inferioridad militar tan evidente que tenía. Cayó Alepo, cayó Damasco y Selim inició una marcha absolutamente inédita a través del Sinaí en 5 días, incluyendo toda su artillería pesada en enero de 1517. En el camino entre Sinaí y el Cairo, los mamelucos egipcios se vieron obligados a dar una batalla también en campo abierto, la famosa batalla de Ridanille, que fue el 22 de enero de 1517, una batalla sangrienta, terrible, en la cual 25.000 soldados egipcios murieron. A continuación se produjo el asalto del Cairo, en el cual murieron otros miles de personas más, y ya solo se mantuvo una escueta guerrilla en el Alto Egipto. Esto hizo que el jerife de la Meca diera un reconocimiento y prueba de lealtad al sultán Selim I, lo cual significaba más o menos el control de las santas ciudades del Islam, las ciudades árabes de la Meca y de Medina. A partir de aquí, Selim I pudo usar el título de califa como heredero supuesto de la dinastía mameluca a la cual había derrotado, pero sobre todo se quiso mantener fiel a la dinastía Ghazi, es decir, a la tradición Ghazi de considerarse por sí mismo a la misma altura que el califa como protector del mundo islámico en su conjunto, luchador por antonomasia de los enemigos del Islam. Después de estas grandes conquistas, ya pudo dedicarse a una labor de infraestructura que fueron al mismo tiempo políticas y militares. En la administración, pues, reforzó toda la administración central y realizó una acción de gobierno básica que fue el traslado del centro de gravedad del gobierno desde la ciudad de Edirne, más al oeste, a la ciudad de Istambul, que a partir de ahora adquiere el rango de capitalidad ya absolutamente indiscutible. En el ejército también, pues, dedicó su máxima atención a los genízaros, a los yenicheri, a su fuerza de élite, a los que dejó completamente, como diríamos hoy, fidelizados, ¿no?, gracias a los privilegios que se le otorgó. Y por último fue capaz de crear algo que faltaba, una armada, creando unos astilleros que estuvieron instalados en el Cuerno de Oro. El gran beneficiario de todo esto sería su hijo y sucesor Solimán el Magnífico, que en 1520 se apodera de Belgrado, en 1522 de la isla de Roda y en 1526 del Reino de Hungría. Selim I marchó a Edirne, no sabemos por qué, si quería hacer una campaña contra Hungría, si quería hacer una campaña contra Rodas o si quería hacer una campaña preventiva para evitar una cruzada pontificia dirigida por el Papa León X. Lo que sí sabemos es que en 1520 murió de enfermedad, de muerte natural, quizás por cáncer, quizás por ser afectado por una epidemia de peste, y así desapareció su imperio. De este modo, solo decimos 2 valoraciones finales. Primero, Selim I fue uno de los más grandes conquistadores de la historia del Islam. Segundo, su obra militar y política preparó el apogeo de Solimán el Magnífico, que fue el gran enemigo del emperador Carlos V.